Padre, te pido que hablas a nuestras vidas. Espíritu Santo, revélate a nosotros, Señor. Revélate de una manera como nunca antes, que haga clic en nuestros corazones tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Saca tu Biblia, vamos a ir a el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a estar en el verso 1 hasta el 18. Vamos a estar leyendo. Vamos a hacer pausas, vamos a estar leyendo lo que Juan es uno de los apóstoles, es uno de los primeros discípulos. Jesús tuvo muchos discípulos. Muchas veces piensan las personas que nada más eran 12. No, esos son los apóstoles, son 12. Los discípulos que siempre estaban con Jesús eran aproximadamente 120 personas. Y esos son los 120 que iniciaron todos en el aposento alto, en el libro de Hechos. Y Juan fue el discípulo más cercano a Jesús. Entonces, cuando lees este evangelio, es un evangelio muy personal, muy diferente a los otros evangelios. Los otros 3 evangelios son más históricos, más cronológicos, cuentan relatos y son más de la tradición oral que compartieron los apóstoles. Pero el de Juan es diferente. Hay historias que no aparecen en los otros evangelios y es un evangelio muy, muy íntimo. Y mira cómo empieza Juan. Dice: en el principio la palabra ya existía. Ok, cuando yo leo algo así, lo primero que me pregunto, ok, ¿quién es la palabra o qué es la palabra? Ok, dice: la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué se está diciendo de la palabra? Que la palabra ya existía. La palabra estaba ¿con quién? Con Dios. ¿Y qué era la palabra? Era Dios. Ok, en el principio ya existía la palabra. Piensa en esa frase: en el principio ya existía la palabra. Quiere decir de que la palabra estaba antes del principio. Eso es lo que quiere decir. No está diciendo que inició en el principio, sino que ya estaba. Si ya estaba en el principio, quiere decir que estaba antes del principio. Ok, se dice que la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, la palabra. Y la palabra le dio vida y nada fue creado sin Él. Fíjate bien, dice que Dios creó todo por medio de la palabra y nada fue creado sin Él. Ok, ahora mira lo que dice. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Qué hizo la palabra? Dio vida. No solo creó, ¿ok? No solo creó, porque pues puedes crear una piedra, pero la piedra no tiene vida, ¿verdad? Sino que hay cosas que le dio vida y hay otras cosas que no. Pero lo que tiene vida fue dado por Él, ¿ok? Únicamente por Él, por la palabra. Dice: la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Luego dice: Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz. Ok, estamos hablando de que está hablando primero de la palabra y está diciendo que esa palabra era la luz. Ok, está hablando de alguien que es la palabra y que ahora es la luz, es la misma persona. Y que Juan el Bautista estaba contando acerca de esta palabra, de esta luz.
a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, ni al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado. ¿Quién creó el mundo? La palabra. Fíjate bien, vino al mismo mundo que él había creado, pero que el mundo no lo reconoció. Él vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Ok? La palabra es Jesús. Jesús es la luz. Y todos los que creyeron en él, les dio derecho de ser hijos de Dios. Escucha bien, enfócate en esto, porque esto es lo más importante que vas a escuchar en tu vida. Él es el autor de la creación, Jesús. Él te dio vida. Él dio vida a todo lo que ha creado. Él creó todo. Y dice, Él vino al mismo mundo que Él había creado. ¿Puedes comprender eso? Porque yo creo que no vamos a poder comprender eso honestamente. El entender un Dios que es infinito, que se haga finito. ¿Qué quiere decir? Un Dios que no tiene límites, se vuelva hombre, es algo incomprensible. Dice el libro de Colosenses de que Él se humilló a sí mismo al dejar sus atributos de Dios para poder estar con nosotros. Y dice, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes lo han recibido? ¿Quiénes han recibido a Él? Aquí hay una diferencia. Hay una diferencia de palabras, ¿ok? Las palabras son importantes, ¿ok? Y es lo que a veces nosotros tenemos nuestro idioma, el español o el idioma que sea, pero no comprendemos las palabras correctamente. Ok, por ejemplo, tú estás conversando con alguien, tú le dices, no, hay una reunión tal día, te invito, vente a mi cumpleaños, no sé qué, y la persona te dice, oh, creo que voy a ir. En el español significa que no estás seguro que vas a ir. O dices, voy a ir, o no voy a ir, o si estás indeciso, creo que voy a ir. ¿Sí me explico? Eso es el español correcto. Pero todos usamos y decimos, creo que voy a ir. ¿Sí me explico? Para decir que vas a ir. ¿Sí me explico? Las palabras son importantes. Porque aquí dice los que creyeron y recibieron. Y lo que quiero decirte con esta explicación es que muchos pensamos que creemos, pero realmente no creemos. Porque hay una diferencia de creer. La palabra aquí implica confianza. Esa misma palabra en el griego habla de confiar. Porque creer habla de seguridad, de confiar. Y cuando crees en algo, actúas en base a eso. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo aquí una fogata y hay carbón, hay
hay leña encendida. ¿Qué pasa si la agarro con la mano? Me voy a quemar, ¿verdad? Creemos eso porque es una realidad. El creer eso, ¿qué hace? Va a hacer de que no vayas a agarrar eso con la mano. Vas a buscar algo para poder agarrarlo, ¿verdad? Porque actúas en base a lo que crees. Genera confianza. Hay una diferencia en creer y la palabra diferente es saber. Muchos sabemos acerca de Jesús. Sin embargo, el saber no es creer. ¿Sí tiene diferencia eso? ¿Sí me explico? Muchos sabemos acerca de Jesús, pero no creemos en Él. Porque el creer va a llevar a vivir de una manera en cuanto a la convicción de que Él es Rey, Él es Dios. Y esa es la gran diferencia entre creer y saber. Porque cuando creemos, entonces lo recibimos y somos hijos de Dios y nos comportamos como hijos de Dios. ¿Ves la diferencia? Cuando sabemos, simplemente sabemos, pero el saber algo no requiere convicción, no requiere confianza, es simplemente una información. Por ejemplo, ¿cuántos saben que tomar soda es malo para la salud? Todos lo sabemos. ¿Cuántos estamos convencidos de que es malo? Entonces, si estás convencido, quiere decir que no tomas sodas. ¿Sí me explico? Eso es estar convencido, eso es creer. Si tú crees que la soda es mala, no lo vas a consumir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿cuántos están convencidos de que si toman Clorox se van a morir? Exacto, porque estás convencido de eso. Si lo supieras nada más, pues le echarías un traguito, ¿no? Pero no lo hacemos porque estamos convencidos, tenemos la seguridad. El creer y el saber es diferente. Cuando crees, te lleva a vivir de acuerdo a eso. Yo te pregunto, ¿crees en Jesús como Señor y Salvador? Y pregúntate si realmente mi vida refleja el creer en Él. Vea Juan 3:16. Muchos se lo saben. Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga ¿qué? Vida eterna. Ok, ¿qué es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? La respuesta normal es esta. Ok, y no hay respuestas malas, pero esta es la respuesta aquí normal. Pues es la vida después de la muerte, ¿verdad? Es lo que creemos, pero no es lo que enseña la Biblia. ¿Ok? ¿Tienes tu Biblia contigo? ¿Quieres saber qué es la vida eterna? Ok, estamos en el libro de Juan. Quiero que comprendas esto. Estamos leyendo Juan y Juan dijo, Jesús dijo, vida eterna. Ok, ¿por qué te hago énfasis de que estamos en el libro de Juan? Porque a veces autores de la Biblia usan una palabra específica en cierto libro y le dan un significado a esa palabra por el modo que la usan. Vamos a leer otro versículo en Juan que dice que es la vida eterna. ¿Ok? Nosotros pensamos que la vida eterna es la vida después de la muerte. ¿Ok? Es lo que pensamos tradicionalmente. Vea Juan capítulo 17. Capítulo 17.
Jesús en el capítulo 3 está hablando, Jesús está hablando también en el capítulo 17. Dice esto, verso 3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú enviaste en la tierra. La Nueva Versión Internacional dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, quien tú has enviado. La vida eterna no es la vida después de la muerte. Este es sencillo, piensa en esto. Si crees en Él y te ha hecho hijo de Dios, recibe vida eterna. ¿Cuándo empieza? En ese momento que crees en Él. Es la oportunidad que tienes en ese momento de poder conocerlo a Él. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasó en la cruz? Venimos de una cultura cristiana, ¿verdad? Todos sabemos que en la cruz, ¿qué le pasó a Jesús? Murió. ¿Por qué murió Jesús? Piensa en eso un poco. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Qué ocurre en la cruz? Derramó la sangre, ¿ok? Murió en la cruz porque su sangre nos limpia de pecado. Ok, Jesús murió en la cruz. Fue sacrificio perfecto. Quiere decir de que no hubo pecado en Él. Al morir Jesús, ¿qué hizo? Nos dio libertad del pecado. Nos limpia del pecado. Fácil, ya. Pero al resucitar nos dio vida eterna. Hay una diferencia. Su muerte habla de perdón. Su resurrección habla de un destino. Su muerte era para que lo que nos impedía llegar al Padre era el pecado, podía ser eliminado. Pero tuvo que resucitar para que tuviéramos vida eterna. Su resurrección es lo que nos da vida eterna. Y es lo que celebramos hoy. Si celebramos que Él resucitó, ¿para qué resucitó Él? Para que podamos conocer al único verdadero Dios y a Jesucristo a quien ha enviado. Para eso. Te pregunto, ¿estás viviendo la vida eterna? No es venir a la iglesia, es mucho más que eso. Es tener una relación con Él. Es hacer un lugar para su presencia y ponerlo a Él primero en tu vida. Eso es vida eterna. ¿Y sabes qué? Si no estamos haciendo esas cosas, lo que es la verdadera vida eterna, todo lo que estamos haciendo es religión. Pensando que haciendo esas otras cosas vamos a tener una relación con el Padre. Pero la diferencia es que sabemos, pero no creemos. Porque aquellos que creyeron en Él lo recibieron y fueron hechos hijos de Dios. Hay una diferencia en saber y creer. ¿Seguimos? ¿Está bien? Ok. Dice el verso 14 del capítulo 1. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Mira este verso, dice, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria y la gloria del único Hijo del Padre. Quiero que medites en esto. Vamos a hacer una pausa aquí, porque necesitamos aprender a leer despacio la Biblia y entender lo que estamos leyendo. Y esta es la razón. ¿Por qué digo que necesitamos leer despacio? Dios te está hablando a través de la palabra.
Dios habla a través de su palabra. Son las palabras de Dios para ti. Quiero que comprendas esto. Hay algo sagrado en este libro, porque son las palabras de Dios para nosotros. Y la forma en cómo tú veas este libro va a cambiar la forma en cómo Él habla a tu vida. Si tú no crees que esto es la palabra de Dios, no lo vas a recibir como Él hablando a tu vida. Mira lo que dice. Entonces la palabra, versos 14, se hizo hombre. Dios se hizo hombre, Jesús, y vino a vivir en nosotros. Pero mira esta frase: estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Piensa en eso. Jesús, la palabra, Dios, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Por quién estaba lleno de amor inagotable? ¿Sí me explico? Porque piensa en ti. Si estás enamorado o amas a alguien, tienes ese amor por alguien, ¿verdad? No es simplemente porque eres una burbuja de amor. Estás lleno de amor hacia alguien. ¿Sí me explico? No es simplemente andas flotando ahí como Cupido. Estás lleno de amor. Cuando dice que estaba lleno de amor inagotable, es porque tienes amor por alguien. Sabemos la historia. ¿Por qué? ¿A qué vino? Vino a vivir en santidad para enseñarnos cómo debemos vivir, para Él ser sacrificio por nuestros pecados y resucitar para tener vida eterna. Ese amor inagotable lo tiene por ti, lo tiene por mí. Piensa en eso. Pues en este momento orar y decir: Espíritu Santo, revélame ese amor inagotable. Hazlo. Y te pido eso, que ores en este momento, porque esto es lo que, cuando yo leo versículos así en la Biblia, tienes que hacer una pausa y decirle: Dios, revélame ese amor inagotable que tienes por mí. ¿Sabes que es bien difícil aceptar el amor de Dios? Te explico por qué. Mi hija Zoe está aquí. Es la primera vez que me escucha predicar. Pero yo recuerdo cuando tenía, no recuerdo bien cuando tenía la edad de Zoe, ya tiene 5 años, pero recuerdo cuando estaba en la escuela, en la primaria. ¿Cómo haces? Todos nosotros ya no vamos a declarar la edad, pero hay algunos que son más mayores que otros, hay unos que son ancianos oficialmente y otros no. Lo estaba haciendo indirectamente, José Luis. Pero esto es bien importante. Cuando estabas en el kinder, ¿cómo te hacías de amigos? El que lleva los dulces, el que lleva el juguete original, ese se hace de amigos. Hemos nacido en un sistema donde el recibir o ganar amor es a través de algo que podamos hacer, ¿verdad? ¿Cómo conquistaste tu esposa, tu esposo? Pues trabajaste bien duro para eso. ¿Sí me explico? Hiciste algo para que esa persona te agradara. Porque hemos crecido en una sociedad donde para ganar amor
tenemos que hacer algo, ¿verdad? Pero cuando hablamos del amor de Dios, no hay nada que puedes hacer para ganártelo, porque Él ya te ama antes de haber creado el mundo. Entonces nos cuesta aceptar su amor porque pensamos de que tenemos que hacer algo para que nos ame. Y ahí es donde empezamos a hacer obras, a hacer cosas para ver si Dios nos ama. Y no recibimos su amor. Lo único que tienes que hacer es aceptar su amor. Quiero que entiendas esto: aceptar su amor no es lo mismo que ser salvo. ¿Ok? Porque la salvación viene por el arrepentimiento. ¿Ok? Porque muchas veces hemos predicado mal y decimos tienes que aceptar el amor de Dios para ser salvo. No, tienes que arrepentirte para ser salvo. Pero quiero que entiendas que Él tiene un amor inagotable. ¿Qué significa inagotable? Te lo voy a poner en términos de que nosotros los hispanos aquí lo vamos a entender. Imagínate que tienes una cuenta de banco que nunca termina. Así es Dios y mucho más el amor que Él tiene por ti. Nunca termina. Inagotable significa nunca tiene fin. Pero no solamente eso. Es como que no es como que vas a un buffet y sirves la comida y está bien buena, pero luego te cambian la calidad de la comida. Pero como ya comiste muy bien, pues sigues comiendo, piensas que la comida está buena. No, el amor de Él siempre es la misma calidad. No cambia su calidad, porque nunca acaba. El amor que Él siente por ti es inagotable. Cuando Juan está escribiendo esto, de que Él, la palabra, estaba en el principio, y en el principio vino y dio vida a todo. Juan está hablando del amor que Dios tiene por ti, al punto que Él mismo se hizo hombre para estar con nosotros, para morir por nosotros, para que al morir ahora tú puedas tener una relación con Él y al resucitar puedas tener vida eterna, que es conocerlo a Él. Piensa, vida eterna, conocerlo a Él. Si piensas que vivir por siempre, ¿sabes qué pasa? Haces esto: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador, me arrepiento del pecado, boom, ya. Y nunca lees tu Biblia, nunca oras, porque no entendiste que la vida eterna realmente es conocerlo a Él. Es posible que seas salvo, pero te estás perdiendo de todo lo que Dios tiene para ti. Ok, la palabra del verso 14: se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto la gloria del único Hijo del Padre. Dice: Juan dio testimonio de Él cuando clamó a las multitudes. A Él me refería cuando yo decía: alguien viene después de mí, que es mi superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Ok, este Juan Bautista está diciendo eso. Juan de Bautista era primo de Jesús y nació 6 meses antes de Jesús. Y Juan está diciendo: Él ya existía antes de que yo naciera. Antes. Dice, verso 16, importante este verso, dice: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Fíjate bien, otra vez la misma frase se repite: pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Ese amor inagotable y la fidelidad solo la puedes experimentar a través de Jesús. No hay nadie más.
Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Y mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo celebramos? Hoy es el día de qué? De que las iglesias se llenan. Pero después de esa semana se vacían otra vez. Porque muchos saben, pero pocos creen. ¿Sí me explico? Y yo meditaba en eso. ¿Cuántos queremos creer? Porque incluso hay muchos que están aquí que solo saben y vienen cada semana, pero no creen. ¿Sabes por qué digo eso? Porque hablamos de que creer involucra acciones, ¿verdad? No es hablar. O sea, si tú crees en la gravedad, pues ya sabes, lo experimentas, pues no vas a salir de aquí volando. ¿Sí me explicó? Pero es que te digo, si realmente crees en Él, que murió y resucitó, para que tengas vida eterna, para poder conocerlo a Él, entonces empezarías a disfrutar el conocerlo a Él desde ya. El resto de eso, si no estás viviendo eso, es religión. La religión no salva. La religión es un engaño, es apariencias. Él hizo todo esto para que tú lo pudieras conocer, para que tú pudieras experimentar ese amor inagotable que Él tiene por ti. Y cuando leemos este libro, quiero que entiendas que Dios mismo te está hablando. Y no lo puedes tomar a la ligera. Hay cosas que vas a necesitar estudiarlo y para entender realmente qué se está diciendo, porque se fue escrito en otra época, obviamente. Y hay que entender el contexto. Pero para entender de que hay un amor inagotable, no necesitas un contexto para eso. Nada más meditar en eso unos minutos. Pero Él hizo eso todo para conocerte a ti, para que tú lo puedas conocer a Él y puedas tener intimidad con el Padre, el Dios de la creación. Él quiere revelarse a tu vida. Él quiere que cuando tú leas este libro, Él quiere hablarte. Más que todo, Él tiene ese amor inagotable por ti. Sí, a veces nos portamos mal, pero no significa que nos dejes de amar. ¿Sabes por qué? Vamos a romper religión en este momento. ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Qué piensas que Dios hace? ¿Se enoja? ¿De una vez va a mandar un rayo y te va a destruir? Muchos pensamos eso, ¿verdad? Pensamos de que en el momento que pecamos, Dios no quiere saber nada de nosotros. Eso es lo que nos ha dicho la religión. Eso es cuando leemos este libro a través de la religión, nos revela la religiosidad. ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? La desobediencia. ¿Quién lo hizo? Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Los buscó. ¿Qué dijo Dios? ¿Cuál fue la primera palabra que dijo? ¿Dónde estás? ¿Qué crees que Dios hace cuando tú pecas? Te busca y te dice, ¿dónde estás? Dios, siempre cuando te pregunta ¿dónde estás?, te da la oportunidad para arrepentirte. Eso fue lo que no hizo Adán y Eva. Huyeron, se escondieron.
Él te ama. Un Dios que te ama no te buscaría. Pero Él te ama con amor inagotable y te busca hoy y te dice: ¿dónde estás? ¿Por qué vas a decir dónde estás? Porque quieres estar con esa persona y Él quiere estar contigo. Es una relación, no es religión. Pensamos de que lo que es el cristianismo es una religión, y Él quiere relacionarse con nosotros, darte a conocer. Él se quiere dar a conocer. ¿Por qué celebramos esto hoy? En nuestros países es toda la semana libre. Es la semana donde te redimes de los carnavales. Si en tu país se celebran carnavales, en mi país sí lo hacen. Y es como que pues wow, ahí tienes tu salvación. Las iglesias hacen campamentos, hacen todo eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué resucitó? Porque Él murió. Si no entendemos eso, si no entendemos la oportunidad que tenemos hoy de poder conocerlo a Él, de vivir para Él, estamos perdiendo todo. No estamos entendiendo lo que es el cristianismo. No estamos entendiendo el deseo de Dios. El deseo de Dios es relacionarse con su creación, con nosotros. Piensa en esto. ¿Qué Dios hizo cuando creó los cielos y la tierra? ¿Qué plantó Él? ¿Un qué? Un jardín. ¿Para qué sirve un jardín? Piensa en eso. Un jardín, tienes flores, tienes comida. ¿Para qué sirve un jardín? Un jardín es un lugar de reposo, es un lugar de descanso, es un lugar de relajarse. ¿A quién puso en el jardín? Al hombre. Dios plantó un jardín en su creación para poder disfrutarla con el hombre, con nosotros, para relacionarse con el hombre. Es lo que quiere con nosotros. Y a través de Cristo restauró lo que se perdió, esa relación. Y hoy Él quiere relacionarse contigo. ¿Cómo podemos hacer eso? Uno, lo único que te separa de Dios es el pecado. Pero ya dijimos de que cuando hay pecado, Dios te pregunta: ¿dónde estás? Entonces Dios te está buscando. Si hay pecado en ti, Dios te está buscando. ¿Ok? ¿Cómo podemos solucionar el problema del pecado? Bueno, ya Dios lo solucionó, no nosotros. Nosotros no lo podemos solucionar. Él lo solucionó a enviar la palabra a Cristo para morir por nosotros. Tomó nuestro lugar. ¿Ok? Él tomó mi lugar, tu lugar en la cruz, porque nosotros era los que teníamos que morir. Hay algo bien padre. ¿Cuántos? Me estoy acordando de esto. En la cruz, cuando Jesús fue condenado a la cruz, ¿sabes qué hicieron? ¿Qué lugar Jesús tomó? ¿El de quién? El de Barrabás. Barrabás era un asesino, era lo peor de todos. ¿Sabes qué hizo Jesús? Lo que hicieron, Él tomó el lugar que le correspondía a Barrabás. Todo el camino a la cruz es una representación de lo que ya Él estaba haciendo. Él tomó nuestro lugar y murió en la cruz. Ella hizo la solución para el pecado, ella lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es decirle: me arrepiento. Ahora, ¿te acuerdas de lo que dijimos al principio, que las palabras son importantes? Hay dos palabras que debemos comprender hoy: ¿qué es arrepentimiento y qué es remordimiento? ¿Ok? Esta es la manera que te lo explico. ¿Ok? A mí me gusta, mi tienda favorita, por decirlo, es Best Buy. ¿Cuántos han ido a Best Buy? Best Buy es una tienda de electrónicos. ¿Ok?
Entonces, si quieres un teléfono nuevo, algo, televisión, lo que sea, vas a ir a ese lugar. Supongamos de que yo voy a Best Buy y me compro el nuevo iPhone, ¿ok? Y llego al carro y digo, esto me costó $1,000 y tantos de dólares, no debí haberlo comprado. Y me voy a la casa. Eso es remordimiento. Pero si yo estoy en Best Buy, estoy en el estacionamiento y digo, no debía haberlo comprado, y regreso a la tienda y lo devuelvo, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es ir en la dirección contraria. Y a veces no entendemos el significado de arrepentimiento. Arrepentimiento es ir en contra del pecado, es dejar de pecar. Es arrepentimiento. Es decirle, Dios, perdóname, sé que tienes amor inagotable por mí y lo que hago te lastima. Ya no lo vuelvo a hacer más. Eso es arrepentimiento. Remordimiento, ay Dios, lo siento, y boom, otra vez. Oh, lo siento, boom, otra vez. Solo es remordimiento, no es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento viene de un cambio de corazón. Arrepentimiento viene del cambio de corazón que duele, porque estás lastimando a alguien. Eso es arrepentimiento. ¿Eso qué debes hacer? Arrepentirte. ¿Y qué pasa cuando te arrepientes? Los que creyeron y lo recibieron son hijos de Dios. Yo quiero darte ese espacio para que hoy tú digas en Domingo de Resurrección, yo quiero vivir para Él. Quizás ya eres salvo porque crees en la obra de Jesús, ya te arrepentiste, pero quizás hoy no estás viviendo la vida eterna que Él tiene para ti, que es conocerlo. Ok. Empieza hoy. Empieza hoy a vivir esa vida eterna. Empieza a leer tu Biblia, empieza a orar. Y si no sabes cómo, pregúntame a mí, pregúntale a mi esposa, pregúntale a José Luis, Nancy. Hay muchas personas aquí que saben ya hacer eso. No necesitas simplemente ir con el pastor todo el tiempo. Únete a un grupo de iglesia en casa, porque ahí vas a aprender realmente a leer la Biblia juntos, a orar juntos. Pero empieza a vivir la vida eterna ya. Lo que Él tiene para ti es que lo conozcas. Deja de jugar a la religión. Él no murió para eso, para la religión. Él murió y resucitó para que tú puedas conocerlo a Él. Hazlo. Disfruta de eso. Quiero darte unos minutos para que ahí en silencio tú y Dios puedas orar y decirle, Dios, ¿sabes qué? Yo me arrepiento. O puedas decirle, ¿sabes qué, Dios? Quiero vivir esa vida eterna. Revélate a mi vida. Haz tu propia oración en este momento. No necesitas que alguien te guíe. Tú dile a Él. Pero si necesitas ayuda, nada más levanta tu mano y alguien va a ir a ayudarte a orar junto contigo. Pero empieza a orar, cierra tus ojos.
No necesitamos más nada que orar y decirle a Dios, me arrepiento. O decir, Padre, quiero conocerte. Te voy a pedir un favor. Si tú estás pidiéndole a Dios, Dios, quiero vivir esa vida eterna, puedes nada más levantar tu mano. Que tú dices, sabes que yo quiero empezar a vivir esa vida eterna que tú me has llamado a vivir. Quiero empezar a conocerte. Levanta tu mano y déjala levantarla, porque quiero orar por ti. Quiero hacer una oración específica por ti. Por eso te estoy pidiendo eso. ¿Hay alguien? El apóstol Pablo, en el libro de Éfesos, él hace una oración. Y creo que es una oración de las más importantes que debemos aprender a hacer. Si nuestra meta es conocerlo a Él. Él dice en el libro de Efesios, dice, oro para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y entendimiento para que lo puedan conocer mejor. Es el verso, capítulo 1, verso 16, 17 creo. Dice, oro para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y entendimiento para que lo puedan conocer mejor. Quiero que empieces a orar en esa manera en este momento. Empiezas, Dios, dame espíritu de sabiduría, dame espíritu de entendimiento para conocerte mejor. Padre, danos espíritu de sabiduría y entendimiento para conocerte a ti mejor. Revélate a nosotros. Revélate, Jesús, a nosotros. Revélate cada día a nosotros, Señor, que pongas un hambre, un deseo profundo en cada uno de nosotros de conocer tu palabra, de buscarte a ti. Danos esa hambre. Te pido por mis amigos aquí, Señor, las personas que están aquí, Señor. Danos espíritu de sabiduría y entendimiento, Señor. Danos tu revelación clara, Señor, a través de tu palabra, Dios. Que salga de nosotros esa hambre por ti, Señor. Por buscarte a ti, Señor. Por escucharte a ti. Enséñanos, Dios, a buscarte. Enséñanos a profundizar en ti, Señor, en tus pensamientos, en tu palabra. Desecha toda religiosidad de nosotros, toda apariencia, y danos lo verdadero. Enséñanos a perdonar, Dios.
Que cuando tú nos confrontes, Dios, a través de tu palabra, nuestra reacción sea en responder en conforme a tu palabra y acercarnos a ti, no alejarnos de ti, Señor. Eso te pedimos, Jesús, que nos des espíritu de sabiduría y entendimiento, porque queremos, nuestro deseo es conocerte más, y es tu deseo el revelarte a nosotros. So oramos lo que tú deseas, Dios, de que podamos conocerte. So te pedimos que tú te reveles a nosotros, Padre. Y Padre, te pido que en este momento derrames tu amor inagotable sobre nosotros. Derrama tu amor inagotable sobre nosotros. Puedes tomar un tiempo y empecemos a adorarle a Él en acapela. Hace poco cantábamos esa canción. Queremos darte adoración. No sé si nos diriges.